¿Qué tal, colegas? Buenos días, Buenas tardes. noches o madrugadas. No sé en qué momento gusten de sintonizar su podcast jurídico favorito. Y en esta ocasión, en esta querida sección de aberraciones jurisprudenciales presenta acción de nulidad de juicio concluido. No procede cuando no lo contempla la legislación, aunque sea un proceso fraudulento. Híjole. O sea que todos los procesos de nulidad de juicio concluido en prácticamente todas las entidades federativas del país acaban de mamar. Básicamente, sobre todo aquellos que no se han resuelto aún, Sí, bajo la premisa de que no pueden aplicar de forma retroactiva la jurisprudencia, pero mientras no se resuelva, puede aplicarse. Pero sí, básicamente sí. Porque incluso lo comentamos un poquito fuera de cámaras, ¿no? Pues es que esto le va a dar incluso hasta en la torre al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, donde pues no se contempla esta acción propiamente. no. Y es que además es una cuestión procesal, no es una cuestión de fondo. Entonces los estados no pueden legislarlo. No. Y pues sorpresa, sorpresa, el Código de Comercio tampoco la prevé. No. Y entonces juicios ordinarios, ejecutivos, mercantiles tampoco. No. Sí. Es que, a ver, ¿por dónde partimos? Porque comentamos un poquito, precabildeamos un poquito fuera de cámara de que esto está defendible, pero a su vez también funable, ¿no? De ahí que la tomáramos como primer ejemplo, ¿no? De esta semana de aberración jurisprudencial. Con 63 opciones. Sí, con 63 opciones. Y fue como que, mira, aquí, luego, la primera. Sí. Porque, vaya, o sea, se entendería en cierta medida, ¿no? Privilegiar el tema, pues, de lo que la ley permite, lo que no permite, sobre todo en aras de protección a la cosa juzgada. Quisiera pensar que el engrose va por ahí, no tanto la justificación propia de la tesis, pero en el engrose yo quiero suponer que por ahí les cesearon un poquito, ¿no? En los considerandos sobre esta cuestión. Pero pues nos estamos brincando y siempre hay que volver a los básicos. Y yo creo que la mayoría de las aberraciones jurisprudenciales que pasan por esta sección, pues son aquellas a las que se les olvida lo básico, los principios generales del derecho. Sí. Y pues justamente uno importante es que, pues bueno, en un momento determinado, más allá de si se contempla o no la legislación, el juez tiene que resolverlo. Sí. O sea, aunque no esté regulado, el juez tiene que resolverlo. Sí. Y un juicio, sea la pretensión que sea, pues no necesariamente tiene que ser nominativa. Sí. Las acciones de hecho no necesariamente tienen que estar denominadas en el código. Hay una disposición en la mayor parte de los códigos procesales civiles, e incluso creo que el de comercio tiene una disposición parecida, que indica que la acción procede en juicio aunque no se nombre. Así es. Y que la defensa procede en juicio aunque no se nombre. Basta con manifestar los hechos constitutivos de esta. Así es. Ahora, quiero pensar que quien estudió este tema conoce esta cosita llamada teoría del acto jurídico, en la que los actos jurídicos pueden ser anulables según la teoría de las nulidades que nos enseñan en qué cuarto semestre más o menos de la carrera, y que pues los actos procesales son actos jurídicos. Sí. Vaya, aquí la cuestión es, y insisto, ¿no? Quisiera tratar de defenderla un poquito, ¿no? En el sentido de, pues bueno, ¿qué se está buscando? Que prevalezca el tema de la cosa juzgada. La seguridad jurídica. Exacto. Un tema de certeza. Sí. ¿No? De que, pues bueno, es que ya se dictó sentencia y se acabó. Pero la forma en la que se aborda, ¿no? Es que no está contemplado en la ley. No. Sobre todo. Por ahí no era. Sobre todo en aquellos casos donde, o sea, lo indica, aún tratándose de un proceso fraudulento, que creo que es el caso más grave. Sí. No, porque la nulidad de juicio concluido tiene muchas vertientes. Y de hecho, principalmente, la principal de sus causas de procedencia es justamente eso, que se derive de un proceso fraudulento.
Así es, oye, ¿qué crees? Me representaron falsamente. Sí. ¿Qué crees? Que comparecía a juicio, pero yo nunca me enteré de que comparecía a juicio. Sí. Ese tipo de detalles que efectivamente estamos ante un proceso fraudulento. Sí. Y decir, bueno, le cerramos de portazo. Sí. Porque no está previsto en la legislación. Entonces tampoco el amparo debería de prosperar contra la falta de emplazamiento. Porque no está previsto. Claro. No, bueno, si trasladamos ese tipo de raciocinio a la ley de amparo, que tiene 23 causales de improcedencia, y si no mal recuerdo, solo 7 de procedencia. Sí. No. Digo, sí. Por lo general sí, así es el criterio de los jueces, ¿no? Que 7 de cada 23, o más bien, 7 de cada 100 incluso podría yo atreverme a decir, se aceptan, pero no, o sea, no podemos delimitar así la procedencia de una acción. Las acciones no necesariamente, y justo lo bien mencionabas, no necesariamente tienen que estar denominadas en la ley para que se puedan incoar, incluso ante el silencio u obscuridad de la ley. El juez no puede dejar de resolver lo que en derecho proceda. Así es. Utilizando lo que tenga, las máximas de la experiencia, lo que necesite para poder resolverlo. Sí. Pero, híjole, es que aquí, pues casi, digo, ya hemos estado del otro lado. Sí. Pero se me hace que es una interpretación muy letrista. Demasiado letrista en el sentido de que, bueno, si no está en el código, entonces no existe en el mundo, ¿no? Meternos en esa cajita de que está en el código, existe, no está en el código, no existe. Y oh sorpresa, hay cosas que no están reguladas en el código y que siguen teniendo efectos legales. Sobre positivismo. Pospositivismo. Pospositivismo. Metapositivismo. Neopositivismo. Ya nos pusimos acá muy filosóficos. Sí, es que, vaya, o sea, realmente es eso, o sea, nos estamos yendo hacia una corriente de positivismo donde, pues, lo que la ley no contemple no existe. Así es, o sea, yo creo que ni en los tiempos dorados del positivismo a principios del siglo pasado se pensaba así de que es que no está en la ley, entonces no existe. Sí. Es curioso, por ejemplo, ahí hay un criterio muy sostenido en algunos juzgados acá en la Gran Guayaba, de que no te puedo admitir, por ejemplo, pruebas en materia mercantil que no estén reguladas en el código. Y sacan una tesis del 95 que dice eso. Y yo así de, bueno, ¿qué no saben? Que en el 96 el Código de Comercio sufrió una serie de reformas enormes. Normalmente se habla de esa gran reforma en el Código de Comercio, donde se cambió ese articulito que decía, las pruebas admisibles son esta y esta. Sí. Para decir, se admiten todas las no contrarias a derecho. Sí. Entonces, ahí justamente ese criterio deja de aplicar. Así es. ¿Por qué? Porque mientras no esté prohibida, está permitido. Se permite. Así es. Es el tipo de cosas que sucede también con las acciones. Mientras no esté prohibida para el particular, este la puede ejercer. El juzgador la tiene que analizar sobre la base de lo que tiene en el código, claro está. Y la base probatoria de lo que se acredite durante la secuela. Así es. Pero eso no significa que las partes tengan la limitación de solamente ejercer las acciones que el código le indica. O las excepciones que el código le indica. Sí, porque si no, imagínate, tendríamos que tener un catálogo bárbaro de acciones dentro de nuestros códigos procesales, que bueno, ya no se puede, además, ¿no? Sino que tendría que incluirse en el Código Nacional, ¿no? Hacer esta primera gran reforma incluso antes de su aplicación. Sí. Porque pues ahora va a resultar que el criterio interpretativo del Pleno de la Suprema Corte, todavía en su configuración de juzgadores de carrera judicial, al menos en la mayoría, pues determinó pues esta aberración, que ahí es donde se establece lo aberrante, ¿no? Que vamos a limitar entonces el ejercicio de las acciones a las acciones nominativas, que eso es a grandes rasgos la puerta que están abriendo. Ese es el criterio que se está sosteniendo. Sí, si tu acción, si lo que tú pretendes no está en la ley, no lo puedes pedir. Sí.
Híjole. Dios. Sí, Dios. Sí, y justamente yo creo que lo vislumbramos de una forma más aberrante nosotros como civilistas. Sí. Porque en el derecho civil, vaya, o sea, el tema del juicio ordinario, pues dices, bueno, es que en esa caja, esa gran cabe caja, de todo. Cabe todo, exactamente. O sea, dices, pues es que todo lo que no está contemplado bajo una situación específica, tramitación especial, pues entra en el juicio ordinario. Y, ojo, sorpresa, pues suelen ser acciones no nominadas. Sí. Entonces, vaya, o sea, que sí, a lo mejor la gran mayoría de acciones son nominativas, ¿no? Cuestiones de arrendamiento, cuestiones hipotecarias, cuestiones, lo que sea, ¿no? Sí. Son cuestiones que están, pues, debidamente reguladas. No en pocas ocasiones tenemos juicios sobre pretensiones que no están debidamente reguladas y no por ello son improcedentes o deban dejar de estudiarse. Así es. E incluso el actor puede errar la denominación de la acción. De hecho. O sea, vamos, alguien puede interpretar válidamente que la acción pro forma es una acción de cumplimiento de contrato. Sí. Técnicamente. Y puede decirlo así en su demanda y el juez la puede admitir y eso no implicará su improcedencia. No. Siempre y cuando se indique en la vía correspondiente. Pero claro, sí, la vía es otra cosa, ¿no? Pero la acción. Sí. Es que justamente el tema aquí de limitar las acciones a las acciones nominativas es lo aberrante. Sí. Porque, insisto, o sea, si tuviéramos por ahí incluso temas, por ejemplo, de daño moral. Sí. Cuando además hay cuestiones, híjole. Es que es bien amplio. Sí, muy amplio. O sea, cosas tan... Ya lo mencionábamos por ahí en alguna jurisprudencia que no le entregaron el cuerpo de la mamá, ¿no? Que se lo entregaron a un tercero, ¿no? Por parte del Seguro Social. Y dices, eso obviamente no va a estar planteado en la ley. Claro. Y no lo hace... No puede ser casuística. Improcedente. No lo hace improcedente por ello. Entonces, dices, es que, o sea, ahí están los casos. O sea, sí lo hay. Pueden existir acciones no nominadas y no por ello... deban dejar de resolverse. Insisto, cerrar la puerta a este tipo de acciones no nominadas, que a lo mejor, ok, dice, pues bueno, es que no la está cerrando a todo en general. No, pero es una línea de interpretación peligrosa que puede realizarlo hacia cualquier otra acción no nominativa. Pueden empezar a aplicar esto de que por similitud jurídica. Sí. Y así se la gastan muchos tribunales colegiados. Sí. El colegiado 21 por acá tiende a hacer mucho esa interpretación. Sí. Sí, vaya, es que es un poquito irse por lo fácil, creo yo. No, porque independientemente de los muchos requisitos que se pueden contemplar para esta figura particular, ¿no? De nulidad de juicio concluido, que sí, vaya, la Ciudad de México es todo un tema aparte, ¿no? Y no soy fan de su código procesal, de verdad. No. Pero creo yo que es una acción que está bien regulada y que en un momento determinado cualquier juzgador de otra entidad federativa podría hacer uso de lo que ahí viene regulado para resolver. Sí. ¿No? Para de alguna manera darle luz de cómo proceden este tipo de acciones. Porque, insisto, que no esté previsto en la ley no lo hace improcedente y creo que ahí erra de forma garrafal la Suprema Corte al establecer este criterio, insisto, porque además es un tema que normalmente se ve en cuestiones civiles. Sí. Normalmente, entonces, híjole. Y en temas que son, o sea, ese estricto derecho atiende a derechos patrimoniales en muchos casos, donde, oye, es que me quitaron mi casa con un juicio falso. No pasa. No pasa. No. Oye, es que me representaron mal en el juicio de sucesión y entonces resulta que me adjudicaron, pero yo nunca recibí nada. Sí. Ya no puedo hacer nada. Vaya, mira, yo sé con lo que nos podría salir alguien del Poder Judicial. Porque de alguna manera sí, pero no. Que en estos casos, ¿cuál es la única salida que tienes en este tipo de procedimientos? Pues es que si te enteraste de alguna manera, pues sería el amparo indirecto. Exacto. Y reclamar la violación procesal desde el emplazamiento. El problema es que no siempre es posible. O hay veces en las que, dada la naturaleza del procedimiento, sobre todo cuando hablamos de inmuebles,
¿no? Que, pues bueno, esta publicidad de los actos jurídicos que le dan en el registro público, pues es muy fácil decir, no, pues mira, cuando inscribí yo el litigio en el inmueble, en el registro público, tú debiste de haber tenido conocimiento del mismo, porque es un acto público. Y yo no creo que haya alguien cada 15 días yendo a revisar sus propiedades al registro público. Lo dudo. No. Dudo que incluso los notarios que tienen acceso al... sí, al Fedanet, sí. Así es, puedan estar revisando todos los días si el predio donde está su notaría no tiene alguna anotación. Falta ver el valiente también que se anime, claro. ¿No? Digo, por supuesto. Ya ese es otro tema. Pero sí, o sea, desde luego, o sea, no es algo que el grueso de la población tenga... Es más, ni siquiera nosotros como juristas. Sí. O sea, que digas, ay, mira, por precaución. Sí, luego ni nos buscamos en el boletín judicial. Ajá, de hecho. O sea, sí. Sí, o sea, definitivamente son cosas que pues se complica por cuanto a lo que es su seguimiento. Sí. ¿No? Entonces, cuando puedan llegar a considerar, no, es que sí tenemos al amparo por ahí como un medio, ¿no? De que te puedas defender sin necesariamente llegar a este tipo de acciones, pues yo creo que es una salida poco viable, sobre todo para efectos patrimoniales, insisto, donde normalmente estoy casi seguro que la gran mayoría de juicios de nulidad de juicio concluido llevan como génesis un proceso en el cual a alguien se le quitó un bien inmueble. Así es. La gran mayoría. Entonces, así es. Y que pues ya estará inscrito. Y que lo más seguro incluso ya haya transmitido el dominio. Sí, por aquello del tercero adquirente de buena fe. Así es. Y bueno. Son casos nada frecuentes. No. Y quien se atreve o quien se da este tipo de procesos, pues por lo general ya saben cuál es la línea que deben de seguir. Sí. ¿No? Cómo tienen que llevar a cabo este tipo de fraudes procesales, porque finalmente eso es. ¿Para qué? Pues para que queden pues lo más subsistentes posibles, ¿no? Y que no haya forma de darle marcha atrás. Y es que justo entramos al tema del fraude procesal, porque pues no está tan fácil configurar un fraude procesal. Sí, no. En ese tipo de casos porque tienes que haber controvertido. Es que es eso, la controversia ahí de establecer si, híjole, es que volvemos al tema de ¿cómo te enteras? Porque pudiste haber enterado por otro medio, pero se puede argumentar siempre, y sobre todo cuando hablamos de inmuebles, de la publicidad de los actos jurídicos que en el registro público. Entonces, ahí es donde te amarra mucho el tema de abordarlo desde otra arista distinta. Sí. Entonces, no, definitivamente no. ¿Hay alguna forma de concluir con este nefasto tema? Pues... a palabras tuyas, ¿no? Estudien, muchachos, para que no limitemos las acciones a las acciones nominativas, ¿no? Y dejemos que los jueces resuelvan lo que se les presenta conforme a lo que tengan para resolverlo. Y dándole acceso a la jurisdicción. Sí. Porque esto limita por completo el acceso a la jurisdicción. Principio pro actione, caramba. Bueno, sí. En fin. Gracias, colegas. Muchas gracias. Con eso nos vamos. Pues esperamos ver sus comentarios, ustedes qué opinan. Digo, es que realmente, este juicio no es muy común. No. Pero que lo limiten, e insisto, la forma en la que lo interpretan abre esta ventana oscura a que puedan limitar otro tipo de acciones diferentes bajo el mismo lineamiento. O sea, el mismo razonamiento nos puede arrojar a la misma conclusión en otras acciones diferentes. Sí. Entonces, eso creo yo es lo peligroso, pero pues esperamos ver sus comentarios a ver si están de acuerdo. Y pues también que compartan el contenido y se suscriban al canal. Claro que sí. Muchas gracias, colegas. Gracias, colegas.